Y ahí aparece la lucecita roja que está ahí, que indica que está grabando. Bien, entonces lo que tenemos que ver es la cinemática de una partícula. Cinemática, es decir, cómo uno describe el movimiento de un objeto. Entonces, supongamos que tengo un problema en una dimensión, tengo el piso ahí, y, y aquí hay un auto que se está moviendo. En un cierto tiempo le tomo una foto, acá pongo una marca que es el origen esencialmente, y mido la posición de este auto con una regla, nosotros una wincha, y esta es la posición a lo largo de este eje X, a lo largo del eje X y su distancia ahí desde este origen, entonces X de t. Le tomo una foto ahí en un instante t. Y luego dejo pasar el tiempo y al auto le vuelvo a tomar una foto ahora por un instante posterior. Y como el auto se mueve, entonces obviamente en el instante posterior, digamos que esté más delta t, el auto se avanzó, porque ahora la posición ahora es más grande, digamos, es X en el nuevo tiempo que esté más delta t, un tiempo posterior. Entonces tengo dos posiciones aquí en dos instantes de tiempo distintos. Entonces, ¿cómo caracterizo el movimiento de esta cosa? ¿Qué necesito saber yo? ¿Con qué criterio digo que algo se mueve? Si algo se mueve, ¿qué es lo que tiene? ¿Cuál es su característica? Que no tiene un cuerpo que está, por ejemplo, en reposo. ¿Energía puede ser? ¿Movimiento? Ya, sí, ¿Velocidad? velocidad, ¿no es cierto? Que es más fundamental que la energía, ¿no? Velocidad. Entonces, ¿cómo calculo la velocidad de esto? ¿Qué es la velocidad? ¿Quién Tiempo. soy yo? ¿Cómo calculo la velocidad si yo tengo esa foto y tengo esa otra foto? Distancia Podría partida ser. por La tiempo. distancia partida por tiempo, profe. ¿Cuál es la distancia aquí? La que ha recorrido el objeto. ¿Y cuánta distancia ha recorrido aquí el objeto? XT más diferencia de T, algo así. Fíjense que aquí hay dos fotos, ¿no? Hay una en un instante t y una en un instante t más delta t. Este delta t puede ser el tiempo del obturador de la cámara fotográfica, ¿no? Podría ser un segundo, un milisegundo, o estas cámaras súper rápidas. ¿Han visto ahora que han podido grabar los fotones con esas cámaras de súper rápidas? Hay un video donde aparece un fotón viajando a través de una botella de Coca-Cola, es espectacular. Y uno puede ver el fotón avanzando, es notable. Ese delta t esencialmente es el tiempo que la cámara está tomando fotos, digamos un milisegundo. Y lo que yo necesito para poder calcular la distancia recorrida es la distancia recorrida entre las dos fotos, ¿no? Entre la posición inicial que estaba aquí y lo que realmente avanzó respecto a la posición inicial, es decir, esta distancia que está aquí, ¿o no? Esa distancia es la que avanzó entre el tiempo inicial y el tiempo final, ¿no? Entonces, la velocidad, ustedes me dicen que la distancia recorrida, pero la distancia recorrida, ese trazo que está aquí, ese trazo, es la distancia total medida desde el origen del sistema de coordenadas, es ese menos ese, ¿no? Es decir, la posición en el instante final menos la posición en el instante inicial. Es decir, esto es x de t más delta t en la posición final menos la posición inicial, partido por el tiempo o la diferencia de tiempo que transcurrió entre la situación inicial y la situación final. ¿Y cuánto tiempo transcurrió entre t y t más delta t?
Bueno, esto es el tiempo que se demora en tomar la foto del obturador, es decir, es delta T. Ese, el tiempo final menos el tiempo inicial, es delta T. Es el tiempo que transcurrió entre esa foto y esa foto. Y esa distancia que está ahí la recurrió entre precisamente el tiempo delta T. Y esto genera o me permite determinar la velocidad con una información que tiene que conozco el punto inicial y conozco el punto final, ¿no? Esos son los 2 bits de información que conozco. Y esta medida es una cosa gruesa porque el auto entre medio, entre que se abrió y se cerró el obturador, puede haber hecho muchas cosas, ¿no? Por ejemplo, si ese delta T, por ejemplo, es del orden de una hora, entonces yo conozco la posición del auto aquí y la conozco después de una hora. Pero entre medio, el auto, no sé, pudo haber frenado, el gallo, no sé, se frenó y salió ahí a mirar al campo, se fumó un cigarro, después se tomó un café, volvió, se subió y siguió avanzando, ¿no? Y todo ese proceso no está en esta, no tengo esa información acá porque lo único que conozco es la posición inicial y la posición final. Lo que pasa entre medio no lo tengo como bit de información. Entonces, si delta t es grande, yo pierdo un montón de información, ¿no? De hecho, esto uno debería llamarle algo así como la velocidad, lo voy a poner m de media, en la velocidad media. Entre el tiempo t y el tiempo delta t. Pregunta, ¿cómo yo podría hacer esta cuenta cada vez más exacta? Es decir, perder cada vez menos información. ¿Qué podría hacer? Porque entre más grande sea este delta t, más información pierdo, ¿no? Entonces, si achico el delta t, y esta foto, digamos, la tomo ahora por acá, o la tomo por acá, entonces la información que voy perdiendo es cada vez menos. Lo que puedo hacer el tipo entre el tiempo inicial y el tiempo final son cada vez menos cosas, ¿no? Tiene cada vez menos libertad de acción de alguna manera. Entonces, si yo no quiero perder nada de información, ¿cierto? Lo que tengo que hacer es tender ese delta t a cero, cosa que el intervalo sea tan chico que yo en realidad no puedo hacer nada más que estar ahí nomás. Y eso se llama la velocidad instantánea, en el límite en que la cámara del obturador las fotos las saca casi instantáneamente, no pierdo información. El gallo no puede ir de una foto a la otra en una millonésima de segundo, digamos, no puede hacer muchas cosas. Entonces, la velocidad instantánea se define como el límite de esto cuando el delta t tiende a cero. Así que esto es la posición final menos la posición inicial partido por delta t. Y en ese caso, cuando tomo el límite, no pierdo información. Y puedo calcular la velocidad en un punto. De hecho, como delta t tiende a cero, este punto tiende para acá, tiende para acá. Y es la velocidad entonces en el instante t. Y por eso le puse un t ahí. Y esto es la velocidad instantánea. Y esta diferencia que está aquí en matemáticas tiene un nombre. De hecho, esta diferencia, cuando uno toma el límite de esta diferencia, en matemáticas esto tiene un nombre. Y eso se llama, ¿cómo se llama eso? ¿Están haciendo cálculo? ¿O hicieron alguna vez cálculo? Esto se llama la derivada de la posición respecto al tiempo.
o la razón de cambio instantánea o la tasa de cambio instantánea de la posición respecto al tiempo. Y esto es la velocidad instantánea. Es la velocidad en el tiempo t, instantánea. ¿Están de acuerdo conmigo? Sí, profe. ¿Y qué? ¿Ah? Sí, profesor. ¿De qué se mide esto? Porque la posición la mido con una regla, ¿no? Con una wincha de medir. Y las winchas, si uno utiliza el sistema internacional de medida, la distancia se mide en metros, ¿no? Entonces, aquí arriba, la unidad de lo que está aquí arriba está en metros, y la unidad de lo que está aquí abajo, en el sistema internacional, el tiempo se mide en segundos. Segundos. Entonces, esto tiene, en el sistema internacional, tiene unidades naturales de metro partido por segundo, estoy consciente. Obviamente, en el límite, cuando delta t tiende a cero, las unidades son las mismas. No cambian las unidades. Entonces, la velocidad también se mide instantánea, también se mide en metros partido por segundo en el sistema internacional de medida, que es el que vamos a utilizar en este curso. ¿Sí? Ok. Así que la velocidad, entonces, es la tasa de cambio instantánea o la derivada de la posición respecto al tiempo. Y ahora miro este auto y me doy cuenta, bueno, pero el auto se estaba moviendo, ¿no? Voy a cambiar aquí de color. Cuando estaba aquí, el auto tenía alguna velocidad. En ese instante el auto tenía una velocidad, digamos que el auto se estaba moviendo para allá. Y la velocidad ahí es, le voy a llamar la velocidad en ese instante, eso lo voy a llamar la velocidad en el tiempo t, que es la que acabo de calcular con ese que está ahí. Ahora, yo después, como tengo v de t, ese t es cualquiera, y ahora también puedo calcular la velocidad del auto en un tiempo posterior. Y por acá, no sé, la velocidad, supongamos que cambió, y ahora es ese que está ahí. Y esa de ahí, entonces, será la velocidad en el instante posterior, es decir, la velocidad en el tiempo t más delta t, ¿o no? De hecho, la velocidad de uno en general no es constante, ¿no? Por ejemplo, si uno se sube al auto, cuando se sube al auto, ¿qué velocidad tiene? Cero. Cero, ¿no es cierto? Está en reposo el auto. Y luego uno se sienta, se pone el cinturón y aprieta ahí el acelerador y el auto se mueve y empieza a aumentar la velocidad, ¿no? Típicamente cuando uno le da en la verde, ¿no es cierto? Aprieta el acelerador del auto y el auto entonces empieza a aumentar su velocidad. Y cuando uno va llegando a la esquina, obviamente, típicamente, ¿no es cierto?, reduce la velocidad y la disminuye. Entonces la velocidad de uno está cambiando. No es una constante. Entonces este auto, por ejemplo, estoy pensando que aquí el gallo apretó el acelerador ahí, ¡pum! Y la velocidad entonces aumentó. Y ahora entonces puedo pensar ahora o calcular la tasa de cambio de la velocidad. Fíjense que la velocidad es la tasa de cambio de la posición. Lo que mide la velocidad es la tasa de cambio de la posición. Pero ahora la velocidad misma puede cambiar. Y me pregunto, ¿quién mide la tasa de cambio de la velocidad ahora? ¿Y cómo le calculo esa tasa de cambio? Entonces repito el proceso ahora y lo que hago es calcular el cociente, comparo las velocidades y no los metros, comparo los metros por segundo y no los metros. Entonces digo, mire, puedo calcular la velocidad en el instante final
delta t, ¿no es cierto? Y le resto la velocidad inicial. Calculo el cambio de velocidad entre los dos instantes de tiempo. Esta es la velocidad en el instante final y le resto la velocidad en el instante inicial, es decir, S menos S. Y ahora lo divido por el intervalo de tiempo entre las dos fotos. Y eso es delta t, sigue siendo delta t. Y esto me va a dar una tasa de cambio de la velocidad, pero una tasa de cambio media, gruesa. Y esa tasa de cambio de la velocidad le voy a llamar la aceleración media. Y de nuevo, es una cantidad que solo tiene los bits de información en el instante inicial y en el instante final. ¿Qué pasó entre medio? En una de esas el auto puso la reversa, se devolvió, hizo un montón de cosas entre medio y no lo tengo esa información acá, porque lo único que tengo es la información en el punto final e inicial. Entonces, ¿cómo pierdo cada vez menos información? Bueno, tomo el límite de esta misma cantidad cuando delta t tiende a cero. Entonces eso me va a generar, ya lo que acabamos de ver arriba, este límite de este cambio de ahora la función velocidad y no la función posición. Y ahora ese límite, bueno, ese límite que está ahí era la derivada de lo que estaba arriba. Entonces esto tiene que ser la derivada de lo que está aquí arriba, que es el v. Esto es la derivada de la velocidad respecto al tiempo. Y esa se llama entonces la aceleración en el instante t o la aceleración instantánea. Profe, Aceleración. disculpe, ¿Sí? no sé si usted me pasó a mí o no, pero no le veo la pantalla. ¿No la ve? No, Bueno, no. Debe ser solo él porque yo sí, sí la veo. Ah, ya, entonces yo aquí algo me falla. eh, qué raro. ¿Alguien más no ve? Yo veo. Yo también veo. Yo también, todo bien por acá. Eh, vuelve a entrar, pues. A lo mejor problema de tu tarjeta gráfica ahí, no sé. Porque si no, no están viendo lo que estoy escribiendo. Bueno, por el video, por si las moscas, esto queda grabado, ¿ah? Y después ustedes lo pueden ver en su casa. Esta clase, después la pueden ver con tranquilidad y repasar los conceptos, si algo no les quedó claro, ir para atrás y avanzar lentamente, digamos. Entonces, ¿qué se mide este cambio ahora? Bueno, la velocidad se mide en metros partido por segundo y el tiempo abajo se mide en segundos, por lo tanto todo este cociente se mide en metros partido por segundo al cuadrado. ¿Sí? Entonces la velocidad es la derivada de la posición y la aceleración es la derivada de la velocidad. Y ahora uno podría decir, bueno, pero ahora podría calcular la aceleración aquí, pues. Y acá la aceleración esto y calcular el cambio de aceleración. Si ustedes quieren, puedo pensar esto. A mí, ustedes me pasaron la posición como una función del tiempo, en metros, y yo saqué la primera tasa de cambio, es decir, calculé las derivadas de la posición respecto al tiempo y con eso obtuve la velocidad. Esta estaba en metros, esta está en metros partido por segundo. Y ahora tengo la velocidad, ¿no es cierto? Y le calculo la tasa de cambio. Voy a ponerlo así para que quede ordenadito. Oh, así. Esta va a ser V, que se obtiene derivando la que está arriba. Y ahora tomo esa y la derivo y obtengo la aceleración, que es la derivada de la velocidad. O bien, esto es lo mismo que la derivada
de la derivada de la posición, es decir, es la segunda derivada de la posición respecto al tiempo. Y ahora la aceleración no tiene por qué ser constante, po. Entonces ahora yo le puedo sacar la tasa de cambio a esto. Puedo sacar la tasa de cambio de la aceleración. Y a esa le voy a llamar la superaceleración. Y esto va a ser la segunda derivada de la velocidad, o bien va a ser la tercera derivada de la posición respecto al tiempo. Y así puedo sacarle ahora la derivada a la superaceleración, porque eso tampoco en general va a ser constante, ¿no? Y puedo seguir derivando esto, le puedo llamar la hiperaceleración, y esto es la derivada de la super. Entonces esta es la segunda derivada de la aceleración, es la tercera derivada de la velocidad, o bien es la cuarta derivada de la posición, como quieran. Esta de aquí está en metros partido por segundo, esta de aquí está en metros partido por segundo al cuadrado, esta de acá está en metros partido por segundo al cubo, y esta está en metros partido por segundo a la cuarta. Y así puedo seguir, se me acabó la pizarra aquí, y puedo seguir derivando para abajo, ¿no? Y puedo sacarle la derivada a la hiper, y así sucesivamente. Puedo estar todo el día derivando, ¿no? Nadie me lo impide. Entonces, si ustedes toman los libros de texto universitarios, el Serway, por ejemplo, Serway volumen 1 de mecánica, o el Resnick, cualquier libro de mecánica universitario, los libros típicamente definen la velocidad y definen la aceleración y no hacen ningún comentario hacia abajo, nada, cero, se quedan muti, calladito, hasta aquí nomás. Y ni siquiera una nota al margen, nada. Nadie en un libro ustedes nos van a escuchar la superaceleración ni la hiperaceleración. La pregunta es por qué. Entonces la respuesta a eso está más adelante, cuando veamos el concepto de fuerza. Los físicos conocemos esencialmente las fuerzas que actúan sobre la naturaleza. Se conocen. En este universo hay 4 fuerzas fundamentales, que son la interacción electromagnética, la interacción gravitacional, que los mantiene pegados aquí al piso, ¿no es cierto? Y no salen flotando. La interacción nuclear fuerte, que mantiene pegados a los protones en el núcleo. Los protones tienen carga positiva y las cargas positivas se repelen. Entonces, el núcleo atómico, si la única fuerza que existiera fuera la repulsión eléctrica, el núcleo atómico, como un racimo de uva, se separa, porque se repelen las cargas de igual signo, y no existiría el núcleo. Y los átomos entonces no podrían ser estables. Ahora, yo estoy hablando, ustedes existen, eso significa que los átomos son estables. Quiere decir que tiene que haber una fuerza, aparte de la repulsión electromagnética, que mantiene pegados estos gallos, estos protones ahí adentro. Y obviamente esa fuerza debe ser mucho mayor que la repulsión eléctrica, para que esta cuestión no se deforme. Esa fuerza que mantiene pegados los protones es la fuerza nuclear fuerte. Y también los núcleos tienen unas cosas que se llaman neutrones aquí, que son partículas que no tienen carga eléctrica. Pero si yo tomo un neutrón, por ejemplo, lo pongo aquí encima de la mesa, el neutrón, lo dejo aquí encima de la mesa, y yo salgo ahora, voy ahí al tercer piso aquí de la biblioteca, me compro un cafecito, me fumo un cigarro, qué sé yo, y vuelvo del orden de unos 20 minutos después. Cuando llegue aquí, ya no va a estar el neutrón. Lo que voy a hacer, voy a ver un protón, más un electrón, más una partícula que de hecho ya se fue hace rato, que se llama el neutrino.
Es decir, el neutrón se transforma en un protón más un electrón más un neutrino. El protón tiene carga, digamos, más 1, el electrón tiene carga menos 1, la carga total aquí es 0. La suma de las cargas es 0 y el neutrón también tiene carga 0. Este proceso de decaimiento radioactivo que se llama, conserva la carga total antes y después 0. Esto de hecho se llama decaimiento beta, beta menos. Y ese proceso de decaimiento, el hecho de que las partículas se transformen, porque había un neutrón aquí y ahora voy a tener un protón más un electrón, eso, los famosos decaimientos reactivos, y el origen de eso es una cuarta fuerza que se llama la fuerza nuclear débil. Así que en la naturaleza existen 4 fuerzas, para que ustedes sepan, y esas fuerzas, 4 fuerzas moldean toda la existencia y producen lo que nosotros conocemos o observamos como el universo, la materia como uno la conoce. Y resulta que, como vamos a ver más adelante, esa fuerza está relacionada con la aceleración. No son la aceleración en este universo en el cual nosotros vivimos, las fuerzas se relacionan con la aceleración. Así es esta cosa acá nomás, no hay nada que hacer. Nacimos aquí y no tenemos mayor grado de libertad, digamos. Entonces, como conocemos las fuerzas, entonces conocemos las aceleraciones que actúan sobre los cuerpos. Es decir, de un punto de vista de un ingeniero informático, los bits de información que uno tiene acceso están a este nivel. Están aquí, lo voy a poner con rojo aquí, están a este nivel. Esta línea es la línea de información que uno puede sacar a la naturaleza, explorando lo que pasa ahí afuera. ¿Por qué? Porque conozco la fuerza y la fuerza se relaciona con la aceleración, por lo tanto lo que conozco es esto. Así que observando al mundo externo, el dato, los bits de información que saco es la aceleración. Y no es ni la super ni la hiper. De hecho, la pega de un físico no es bajar, sino que es dado el conocimiento de las aceleraciones, cómo subo, es decir, cómo voy para arriba ahora, cómo encuentro la velocidad y por último, cómo encuentro la posición. Porque si yo logro hacer eso, entonces yo puedo decir y conocer la posición del auto, de este autito que está aquí, en función del tiempo. Y si yo logro hacer eso, entonces yo puedo predecir el futuro, porque voy a saber dónde va a estar el auto en cualquier instante de tiempo posterior. Entonces este proceso funciona como la película esa del Señor de los Anillos, cuando la reina se acerca a la fuente, ¿no es cierto? No sé si la vieron ustedes, a la fuente, y ella mira, y en la superficie del agua de la fuente aparece todo el futuro. De alguna manera, este proceso es una bola de cristal. Y los físicos son los brujos, de alguna manera, en el sentido que puedan adivinar el futuro. Porque nosotros conocemos las fuerzas. Solamente hay 4 fuerzas en la naturaleza, nada más. Y esas son las que producen las aceleraciones. Y como conocemos las fuerzas, entonces conocemos las aceleraciones. Así que nuestra pega ahora, en vez de bajar, ¿no es cierto? Aquí yo bajé derivando, ¿no? Aquí yo bajé cada vez que quería bajar, ¿no es cierto? Bajé tomando el proceso de derivación. Derivo una vez respecto al tiempo, obtengo la velocidad. Tengo la velocidad, derivo y obtengo la aceleración. Y así puedo seguir abajo. Pero como los bits de información en este universo relacionan las fuerzas con la aceleración, lo que conozco es esto. Entonces lo que tengo que hacer es subir. Y el proceso inverso a la derivación. ¿Y cuál es el proceso inverso a la derivación? En matemáticas siempre uno tiene operaciones y operaciones inversas, ¿no?
La suma con la resta son operaciones inversas. La multiplicación y la división son operaciones inversas, ¿no? Siempre vienen de a pares, ¿no? ¿Se dan cuenta, no? Entonces aquí tiene que pasar lo mismo. Aquí hay una operación que es la operación derivar, como que me permite bajar. ¿Y ahora cómo subo ahora? Bueno, la operación inversa a la derivación es lo que se llama la integración, que es integrar. Integro la aceleración y me da la velocidad. Y ahora, si tengo la velocidad, la integro nuevamente y me da la posición. Entonces, en este universo, los físicos tienen que integrar 2 veces la aceleración para predecir el futuro. Así que los físicos nos ganamos las lucas, digamos, en nuestra vida haciendo integrales. Estamos siempre integrando para poder encontrar las soluciones de los movimientos de las partículas. Ahora, yo no sé si ustedes han escuchado estas teorías del multiverso, ¿no? En los documentales, a veces ahí en la tele, en YouTube, qué sé yo, la noción del multiverso. ¿La han escuchado alguna vez? Sí, sí. Y es como que en realidad existen muchos universos, son como burbujas, piensa que tienen unas burbujas así, y dentro de cada una de estas burbujas hay ciertas leyes de la naturaleza, o si ustedes quieren, las constantes fundamentales de las leyes de la naturaleza tienen ciertos valores. Por ejemplo, una constante fundamental en nuestro universo es la constante de la velocidad de la luz. La velocidad de la luz, se llama c, es de 300.000 kilómetros por segundo. O sea, en un segundo la luz recorre una distancia de 300.000 kilómetros. Y entonces, en un universo paralelo, en esta otra burbuja, a lo mejor la velocidad de la luz, no sé, pues, es de 2 metros partido por segundo. Y las constantes fundamentales de la naturaleza, de las leyes de la naturaleza, son distintas en cada uno de estos universos. Entonces, las físicas en cada una de estos son distintas. Y, por ejemplo, podría ser, no sé, que en un universo paralelo, alguien que está viviendo en este, ¿sabe qué? Diga, la fuerza en este universo se relaciona, por ejemplo, con la hiperaceleración, no con la aceleración, con la hiper. Entonces, en ese universo paralelo, todos estos textos de física tienen que discutir la velocidad, la aceleración, la superaceleración y la hiperaceleración. ¿Por qué? Porque en este universo ellos van a conocer la fuerza y entonces con ese dato van a conocer la aceleración y los bits de información van a estar aquí. Y en ese universo los físicos van a tener que hacer más pega que nosotros porque van a tener que integrar 1 vez, 2 veces, 3 veces, 4 veces para poder adivinar el futuro y poder saber cómo se mueve el autito, por ejemplo. ¿Te dan cuenta? Entonces, en esos textos, necesariamente en este universo paralelo, van a tener que discutir estos otros, que en nuestro universo no son necesarios, porque en nuestro universo las fuerzas no se relacionan con la hiperaceleración, sino que se relacionan con la aceleración normal, ¿no? Ese es el cuadro a grandes rasgos que tienen que tener de esto. Uno baja derivando, encontrando las razones de cambio de las cantidades y sube integrando. Entonces, dependiendo qué es lo que conozco, es si tengo que subir o bajar. Si me dan la posición, entonces lo único que puedo hacer es bajar. Si me dan la aceleración, lo único que puedo es subir. Y si me dan la velocidad, bueno, puedo bajar calculando la aceleración o subir integrando para calcular la posición. Depende de donde estoy parado en este cuadro, es qué es lo que puedo hacer, subir, bajar, o solo bajar, o las dos cosas. ¿Está claro el marco general de esto, no? A grandes rasgos. Sí, claro. Esta es la visión así del bosque, digamos. Entonces, en particular, me interesa ver un problema que es, por ejemplo, este que está ahí. ¿Ven?
tengo una partícula, un auto, un móvil, lo que sea, que se desplaza, dice, en línea recta a lo largo, obviamente, del eje X, y me dicen que la posición del cuerpo está dada por esta función en términos del tiempo, donde X se mide en metros y T se mide en segundos. O sea, estamos usando el sistema internacional. Calcule la velocidad y la aceleración de la partícula en función del tiempo y la velocidad y la aceleración, obviamente, en 4 segundos. Si uno conoce esa, la conoce en cualquier otro instante. ¿Cómo hacemos? Tómenle un pantallazo a esto si quieren. ¿Sí? Y me dicen. ¿Listo? Entonces voy a copiar esto acá. Profesor, consulta, ¿Mm? ¿podría ir un poquito más despacio cuando haga el problema, por favor? Es que igual estoy escribiendo, estoy tomando puntos. Ya. Ahí, profe. Me avisan cuando esté listo, por favor. Entonces, ¿cómo calculamos esto? ¿Listo? Sí, profesor, comience nomás. Está- Entonces, voy a hacer una línea aquí para asegurar todo. ¿Sí? Y entonces la posición, me están diciendo que la posición del autito en función del tiempo va como 3t a la cuarta menos 9t al cubo más 15t cuadrado. Entonces quiero calcular la velocidad. La velocidad es la derivada de la posición. Entonces es la derivada de esta función que tengo. 3t a la cuarta menos 9t al cubo más 15t cuadrado. Y la derivada es un operador lineal en el sentido de que la derivada de una suma de objetos es la suma de las derivadas. Entonces la derivada del primero es un 4t. Y los signos son, salen fuera, digamos. Esto es dA de t de 9t al cubo y más la derivada de 15t cuadrado. Y esto es un 9. Y la derivada de una constante por una función, las constantes son permeables en las derivadas. Entonces esto es 3 veces la derivada de t a la cuarta menos 9 veces la derivada de t al cubo más 15 veces la derivada de t al cuadrado. Desde el punto de vista lógico, si ustedes quieren, en realidad esto es no el menos lo pongo aquí y el menos con el signo completo sale fuera y cambia el signo que estaba ahí, si quieren, lo piensan desde ese punto de vista lógico. Y ahora, entonces, hay que calcular las derivadas de una potencia de t. Entonces, la derivada de estrellita elevado a n respecto a estrellita es lo mismo que n por estrellita elevado a n menos 1, ¿no? El curso de cálculo. ¿Se acuerdan de eso?
Entonces la derivada de t a la cuarta es 4t al cubo. Entonces esto es 3 veces 4t cubo, que es la derivada. Menos 9 veces la derivada de t cubo es 3t cuadrado. Más 15 veces, esto es 2 veces por t elevado a 1, que es t nomás. Entonces la velocidad me da 4 por 3, 12, 12t al cubo, menos 27t cuadrado, más 30, ¿no? Y ahí está la función velocidad. Esa es la velocidad instantánea. Y ahora, en este mono, que lo que le están dando a ustedes es la posición, y estamos bajando, estamos derivando para encontrar la velocidad. Y ahora podemos bajar de nuevo para calcular la aceleración, ¿no? Entonces ahora tengo que calcular A, que es la derivada de la velocidad. Y ahora es la derivada de esta. Entonces esto de nuevo, 12t al cubo, menos 27t cuadrado, más 30t. Y ahora voy más rápido, esto es lo mismo que 12 por la derivada de t cubo, que es 3t cuadrado, menos 27 por 2t, más 30 por la derivada de t respecto a t. Cuando eso vale, cuando esto es 1, eso es 1 y eso es 0, así que queda 1. La derivada de estrellita respecto a estrellita vale 1. Entonces la derivada de t respecto a t vale 1. Entonces el resultado de esto es a igual a, esto es 36t cuadrado menos 2 por 7, 14, 1, 54t más 30, ¿no? Y encontré entonces la función aceleración en términos del tiempo, encontré la velocidad en función del tiempo, si es que conocía la posición en función del tiempo. Como mi dato estaba aquí, lo único que puedo hacer es bajar. Profe, una pregunta, disculpa. ¿Sí? Que me perdí en la última parte que dijo que cuando no está la potencia es 1, como que el P en general pasa a ser 1 y queda solamente el 30. Eso dijo, ¿cierto? Claro, porque mira, está la regla, eh, déjame enderezar un poco la regla dice que la derivada de estrellita elevado a n respecto a la estrellita es n veces la estrellita elevado a n menos 1. ¿Sí? Entonces toma n igual a 1. Entonces dice la derivada de estrellita respecto a estrellita elevado a 1. Pero eso es lo mismo que pongo n igual a 1 y queda estrellita elevado a 1 menos 1, ¿sí o no? Pero Claro, eso es 1 y la estrellita queda elevado a ¿cuánto? A 0, ¿no? pero ¿Y estrellita elevado a 0 cuánto es? 1. 1. Entonces esto te queda 1 por 1, eso vale 1. Y la estrellita elevado a 1 es la estrellita. Entonces, eso es la derivada de estrellita respecto a estrellita, eso vale 1. Es como que, Ah, ya, entonces las cancelo. Vale ya, 1 el cociente. ¿Sí? entiendo. Eso Otra fue lo pregunta, que... ¿eh? usted Pregúntenlo, cuando ¿no? ya, sí, cuando usted en el ejercicio de la parte anterior, la primera derivada que hizo, esos, el 9 por ejemplo, el 3 después lo multiplica con el 4, ¿cierto? Queda 3 por Sí, 4 sí, porque por t al cubo. claro, esto es un producto, po, es 3 por el resultado derivado. Y cuando derivo, te queda 3 por 4t al cubo. Multiplicáis los números, 3 por 4, 12, y luego me lo multiplica por la función temporal, digamos, que es la función del tiempo. Ah, ya, Siempre, ¿no? perfecto, Multiplico los números y después por la función respectiva del tiempo, siempre. ya, me quedó claro. Gracias, profesor. Preguntas, ¿está claro esto para todos? Ahí. En,
En la sección número 1 ahí hay hay 3 apuntes de cálculo diferencial. Está un tema de derivadas, integrales impropias y integrales, ¿cómo se llama? Definidas. Eso tienen que repasarlo, ¿no? Porque es como la tabla de multiplicar que necesito para calcular estas cosas. ¿Estamos de Y acuerdo? es que, al menos en mi caso, yo como que tengo este ramo y a la par otro donde ahí me van a pasar integrales recién, que yo no sé, o sea, derivadas. Entonces ahí No tengo son, que, no yo no sé son derivar, derivadas. no, pero las voy Pero a ahí, aprender. ahí, eh, mira, arriba, ahí están los apuntes. Léetelo, igual, háganme preguntas desde la próxima clase. O sea, ustedes, en principio, tienen que llegar con la materia estudiada acá, claro, porque la cantidad de cosas que yo tengo que ver en 1 hora y media de clase es casi imposible hacerlo. Entonces, yo estoy dando los grandes focos, ¿no? Los detalles los tienen que completar ustedes con el material que está ahí en Canva. ¿Ah? Ok, y aquí me di la vuelta, pues. Aquí me di la vuelta, entonces ahora me voy a cambiar de pizarra. ¿Hay algún comentario, inquietud respecto a esto? ¿Preguntas antes de seguir adelante? ¿No? Entonces me voy a cambiar de pizarra. Ahí, y ahora está una pizarra nueva. Y entonces dijimos que si tengo la posición en función del tiempo, derivo, obtengo la velocidad, ¿cierto? De hecho, la derivada la voy a poner aquí en el medio porque el proceso está aquí, entre comillas, aquí en el medio. Derivo la posición respecto al tiempo, me da la velocidad en función del tiempo, la velocidad instantánea. Vuelvo a derivar, entonces bajo de nuevo y me da la aceleración y hasta aquí llegamos porque sabemos que hasta aquí llegan los bits de información, ¿no? Y, dependiendo de cuál me dan de esta, yo puedo bajar o bien puedo subir, ¿no? Integrando, que es el proceso inverso a la derivación. Entonces, hay un movimiento súper especial en el cual la aceleración del cuerpo es constante. Y este tipo de movimiento se llama movimiento uniformemente acelerado. El movimiento uniformemente acelerado, el MUA. ¿Y por qué es interesante el MUA? Porque, por ejemplo, si yo tomo una masa, tomo el lápiz aquí o el borrador, qué sé yo, y lo suelto. ¿Qué pasa si lo suelto? va a tener Va una a caer, pues. aceleración uniforme. ¿Qué le pasa a eso? ¿Se queda ahí? Si le pongo, Piso. si este es el piso, por ejemplo, este es el piso y lo pongo a 2 metros del piso y lo suelto. Esto es un lápiz, lo dejo caer, lo suelto nomás. Estaba mi mano aquí y ahora saco mi mano. ¿Qué le pasa a esto? El lápiz Va a caer, pues. Caída va a caer, libre. ¿sí? ¿Y cómo cae? Entiendo que tiene una velocidad constante de 9,8 segundos, algo así, ¿o no? 9,8 metros No, por segundo, algo así. O sea, no, la ¿no? velocidad no es constante. O sea, la Si aceleración va a ser fuera constante. constante la velocidad, ¿qué velocidad tiene al comienzo? Cuando lo sueltas, ¿cuál es la velocidad inicial? O sea, Cero. cero, pero Si fuera a que constante la velocidad, ¿cuál sería la velocidad después de un segundo? debería ser A la mí, misma. a mí, por lo poco que me Sería acuerdo, cuando me pasaron algo, me habían dado una velocidad, algo así como la que le comenté. lo que es constante cuando esto cae, no es la velocidad, ¿La es la aceleración o aceleración. no? Claro. Entonces, si yo, por ejemplo, lanzo
una bolita así chiquitita o lanzo una roca enorme y las dejo caer desde la misma altura, esa cae con una aceleración que se llama la aceleración de gravedad y esa también cae con la misma aceleración. Y el valor de G para este planeta en el cual nosotros vivimos, nuestra querida Tierra, ¿no es cierto? El G tiene un valor de 9,8 metros partido por segundo al cuadrado. ¿Qué es la aceleración de gravedad? Porque tengo la Tierra aquí, ¿no es cierto? Está la Tierra y acá está Chilito, digamos ahí. Y uno vive aquí Profe, sobre la... ¿Eh? ¿es 9.8 o Sí, 98? no, 9,8. Ok. 9,8. No, fuera 98 metros partido por segundo. Uf, sería súper peligroso caerse. Y uno está parado aquí sobre la superficie de esta esfera, ¿no? Vamos a pensar que la Tierra es una esfera perfecta y uno vive en la superficie, en el borde, ¿no? Y cuando uno está parado ahí, no sé, pues si va aquí al centro y sube la torre esta grande que está ahí en Providencia, ¿cómo se llama esa torre? Que tiene como 300 metros de altura. No me acuerdo. El costanero. El Costanera, ¿no? Entonces, la distancia que uno sube comparado con el radio y la Tierra, esa distancia es despreciable. Entonces, esencialmente uno se mueve, está siempre a una distancia del centro de la Tierra, que es el radio de la Tierra. Y mientras esté parado sobre la superficie, el radio es constante, que es el radio de la Tierra. Y cuando estoy parado en el radio de la Tierra, el G tiene ese valor. Si ahora yo tomo una nave de alguna manera espacial y logro subir, por ejemplo, a una altura que es el radio de la Tierra sobre la superficie de la Tierra, obviamente el G no va a tener el mismo valor que sobre la superficie. La aceleración de gravedad disminuye a medida que uno se aleja, pero siempre está presente, no es cero. Tengo que estar en infinito, si ustedes quieren, para que la aceleración de gravedad fuera cero. ¿Y Pero el cuando estoy, tiempo qué pasa afuera de la Tierra? que el tiempo, ¿Sí, con el tiempo también es constante o no? Pasa más lento. eh, es que depende de cómo lo estás observando. Si tú estás analizándolo con las leyes de Newton o lo estás analizando desde el punto de vista de la relatividad especial o la relatividad general de Einstein. Son modelos La, re- físicos distintos. la Para relatividad general. el tiempo para relatividad general es un objeto local. No existe un tiempo universal. Este curso que nosotros estamos tomando, que vamos a hacer durante este trimestre, es un curso de mecánica clásica de Newton, ¿ya? Yo no voy a ver relatividad especial, ni relatividad general, ni nada de esas cosas en este curso. Vamos a hacer un curso de Newton. Y para Newton, cuando él escribió sus leyes de movimiento, estaba implícito que de alguna manera existía un plano universal en el cual el tiempo es el mismo en todas partes. Es decir, el tiempo es global para Newton. Pero los hechos demuestran, la realidad demuestra que eso no es cierto. El tiempo es un objeto local. De hecho, se hicieron un experimento, construyeron dos relojes atómicos y se sincronizaron acá en la Tierra, sobre la superficie de la Tierra. Uno lo tomaron, lo subieron en un Boeing y el Boeing salió a darse una vuelta aquí sobre la superficie. Típicamente la altura crucero son 10.000 metros, ¿no? Algo así. Y se dan vuelta aquí, y bajaron, los compararon y hubo un corrimiento en el tiempo de los relojes. Y eso lo que indica es que el tiempo, a medida que uno va subiendo, va cambiando. Y es porque la curvatura del espacio generada por la presencia de esta masa enorme que es la Tierra lo va alterando de distintas maneras. Entonces los tiempos que uno mide sobre la superficie de la Tierra no son los mismos tiempos que lo mide un satélite sobre la superficie de la Tierra, porque está más lejos del centro. De hecho, en el GPS y todos estos programas que corren los satélites
cuando transfieren la información, en el software que manejan todas esas cosas está implícita la relatividad general. Hay una corrección a los tiempos para que la cuestión se pueda sincronizar. Y está hecho en el software que maneja eso. Así que la relatividad general está implícita en los instrumentos de precisión de estos GPS. Si no conociéramos la relatividad general, no podríamos tener GPS, porque no podríamos sincronizar los relojes de que están aquí abajo, en la superficie de la Tierra, nuestros relojes con los relojes o el tiempo que está midiendo el satélite arriba. Ojo con eso. Está implícito, está corriendo en el software de todas esas máquinas. ¿Te contesta eso la pregunta? Sí, ¿De alguna profesor, manera? muchas gracias. Quedé bastante Ya. claro. Pero como ahora estamos en Newton, nosotros no nos vamos a preocupar del detalle de estas variaciones de tiempo a medida que uno sube, para el tiempo va a ser universal, digamos. Newton, todos los sistemas miden el mismo tiempo. Y eso es lo que se llama un sistema inercial. Entonces, lo interesante es que cuando las cosas caen sobre la superficie de la Tierra, no importa que la masa sea pequeña o la masa sea enorme, todas caen con la misma aceleración. La aceleración de caída no depende de la masa del objeto, depende de la masa de la Tierra, pero no de la masa del objeto que cae sobre la Tierra. Entonces, todas las partículas sobre la superficie de la Tierra caen con aceleración constante. Y eso significa que es un MUA. Cada vez que ustedes sueltan algo, cae radialmente hacia el centro de la Tierra con un MUA que tiene un valor de aceleración de 9,8 metros partido por segundo. Así que el MUA está presente a cada rato y frente a nosotros. Así que es un movimiento que vale la pena estudiarlo. Entonces, lo que yo conozco es la aceleración de caída, conozco el A, conozco los metros partido por segundo al cuadrado. Entonces, la pregunta es, si conozco los metros partido por segundo al cuadrado, tengo este como dato, ¿cómo calculo los metros partido por segundo? ¿Y cómo calculo los metros? Eso es lo que vamos a hacer ahora. Entonces, el MUA se caracteriza entonces porque la aceleración es constante, que vamos a cero. Pero la aceleración es la derivada de la velocidad. Así que eso tiene que ser a cero. Entonces esta ecuación la escribo así, de v es lo mismo que a cero de t. Y ahora integro esta ecuación. La integral de estrellita es estrellita, así que la integral de dv es v. La derivada de una constante por una función es la constante por la derivada de la función. El proceso inverso también respeta las mismas propiedades. La integral de una constante, la constante sale fuera de la integral y me queda la integral de dt, que es lo mismo que reemplace t aquí, así que esto es t. Pero además, cada vez que uno integra, aparece una constante de integración aquí. Porque si yo derivo esto, de hecho, integro esto a 0 por t más una constante de integración. Si yo derivo esta función, la derivada de una constante, la tasa de cambio de una constante, ¿cuánto es? Una constante cambia. Si el constante no puede cambiar, entonces, ¿cuál es su tasa de cambio? ¿Uno? No, pues, ¿Cero? cero. La tasa de cambio de una constante es cero, porque no cambia. Entonces, la derivada de una constante siempre es cero. Por lo tanto, la función A0t y la función A0 más t más una constante, cuando las derivo, me dan siempre esta A0. Entonces, cuando uno integra, siempre hay que sumarle una constante de integración al proceso, naturalmente.
¿Por qué? Porque las derivadas de este y las derivadas de ese completo son iguales. ¿Por qué? Porque la derivada de una constante es cero. Entonces, cuando uno sube en este esquema, ¿dónde estaba el mono? Aquí, cada vez que uno integra, pero tiene que sumarle una constante. Acá le sumo una constante, digamos, C1 en el primer proceso de integración, y luego cuando vuelvo a integrar tengo que sumarle otra constante que es distinta de la primera, y es otro proceso de integración. Así que ese número y ese número no tienen por qué ser iguales. Y por lo tanto, la solución para la posición tiene que tener dos constantes arbitrarias, porque integré dos veces. Cada vez que integro, te aparece una constante. Y es porque la derivada de una constante es cero. Entonces, la velocidad queda determinada por esta ecuación que está ahí. Entonces, si uno lo mira aquí, puede escribirle aquí, esto es v a 0t más una constante. Este de ahí es velocidad, así que se mide en metros partidos por segundo. Ese de ahí, aceleración, se mide en metros partidos por segundo al cuadrado. El tiempo se mide en segundos, ese se simplifica con ese, todo este producto se mide en metros partidos por segundo. Entonces, la pregunta es, ¿qué unidades tiene que tener este gallo que está acá? Entonces, si esta cuestión huele como perrito, ladra como perrito, mueve la cola como perrito, es decir, se mide en metros partidos por segundo, entonces ese de ahí tiene que ser un perrito. Esta tiene que medirse en metros partidos por segundo para que la ecuación sea dimensionalmente correcta. Uno tiene que sumar objetos que pertenecen a la misma clase de equivalencia, ¿no? Las peras las sumo con las peras, una pera más una pera son dos peras, una sandía más tres sandías son cuatro sandías, ¿no? Y soy capaz de sumar objetos que están en la misma clase de equivalencia. Así que si esto es velocidad o tiene unidades de velocidad, ese objeto también tiene que tener la misma unidad para poder sumarla, y ese también. Así que ese de ahí tiene que ser una velocidad. Entonces, como la velocidad en función del tiempo es la aceleración por el tiempo más una constante, si yo evalúo esto en t igual a 0, hago t igual a 0, esto es a 0 por 0 más la constante, entonces la constante es lo mismo que la velocidad en el tiempo inicial, porque esa de ahí se murió cuando la multiplico por t igual a 0. La constante es la velocidad en el tiempo inicial, es decir, es la velocidad inicial de la partícula. Así que la primera constante que aparece aquí en el proceso de integración, físicamente, esa constante representa la velocidad inicial del objeto. Entonces ahora la puedo reemplazar aquí y escribir la ecuacióncita. Entonces, mire, la velocidad en función del tiempo es a 0t más la velocidad inicial. Y ahora, si grafico esto, hago un monito aquí de, por ejemplo, velocidad versus tiempo. En este gráfico aquí, esta es la velocidad versus el tiempo. Esta ecuación es la ecuación de una recta. ¿Cuál es la ecuación de una recta en el plano de x? ¿Cuál es la ecuación de una recta? Igual a mx más n, ¿no? Entonces esto es una recta. La pendiente aquí es la aceleración y el coeficiente de posición es la velocidad inicial. Así que es una recta aquí que está pasando para allá. De hecho, el coeficiente, cuando t vale 0, la velocidad vale de 0, que es el valor donde esta recta corta aquí al eje de la velocidad. Esto está en metros partidos por segundo y esto está en segundos. Y ahora, como conozco la velocidad es la derivada de la posición. La derivada de la posición tiene que ser a 0t más b0. Y ahora repito el juego. Dx entonces es a 0t más b0 por dt. Y ahora integro esto y le sumo una constante C2 ahora. Integro la integral de dxx, la integral de A0, que la constante sale fuera, por la integral de t, más la
B0 que sale fuera de la integral, que es una constante, por la integral de dt más la constante de integración. Y ahora entonces me acuerdo que la integral de estrellita elevado a n integrado sobre estrellita es lo mismo que estrellita elevado a n más 1 partido por n más 1. Entonces cuando este vale 1, que es t elevado a 1, esto de 1 más 1 es 2 partido por 2. Entonces eso de ahí es a sub 0 por t cuadrado medio más b sub 0, y esto es la integral de cuando n vale 0, esto vale 1, y la integral del 1 que está puesto ahí es lo mismo que estrellita elevado a 1, o sea que t más la constante de integración. Por lo tanto, la posición en función del tiempo es un medio de la aceleración por el tiempo al cuadrado más la velocidad inicial del tiempo más la constante 0. Y ahora evalúo esto en el instante inicial en 0, esto se hace 0, este se hace 0, y esto me queda 0. Ah, 0 entonces la posición en t igual 0, es decir, es la posición inicial. Y por lo tanto, la posición es un medio de la aceleración por el tiempo al cuadrado más la velocidad inicial por el tiempo más la posición inicial, que es la curva típica del MUA, que es la posición va como el tiempo al cuadrado. Y es una parábola. Si yo grafico esto aquí de la misma manera que grafiqué la velocidad, el gráfico de eso es la ecuación de una parábola. La gráfico aquí, ese es el tiempo. Esto es una función cuadrática, x versus t. Esto va como t cuadrado, esto es la ecuación de segundo grado. Entonces las parábolas típicamente son así, una cosa así. Cuando la aceleración es mayor que 0, la parábola está contenta. Y cuando la aceleración es negativa, entonces la parábola está triste, se invierte. Cuando la aceleración es negativa, esto está así para. Entonces, en resumen, el MOA, el movimiento uniformemente acelerado, se caracteriza por las siguientes ecuaciones. La aceleración en función del tiempo es constante. La velocidad en función del tiempo es la velocidad inicial más la aceleración constante por el tiempo. Entonces, ADT. Y la posición es la posición inicial más la velocidad inicial por el tiempo más un medio de la aceleración por el tiempo al cuadrado. Esas de ahí caracterizan completamente entonces al movimiento uniformemente acelerado. Estas ecuaciones tienen que aprendérselas de memoria porque no van a hacer estas integrales y todo esto, no van a inventar la rueda cada rato. Ya la inventamos, ahora úsenla. Ahí está. Entonces, cada vez que una partícula se mueva con aceleración constante, esta es la manera que se relaciona la aceleración, la velocidad y la posición de esa partícula con el tiempo. ¿Estamos de acuerdo? Entonces subimos, ¿te das cuenta, no? Lo que hicimos aquí, ¿dónde está? Me di la vuelta completa aquí. Partimos de aceleración constante, integramos, calculamos la velocidad y luego volvimos a integrar y calculamos la posición, encontramos la parábola. Subimos los Profe, dos pisos. ¿Sí? profe, en base a lo que acaba de decir, entonces, si usted dio ahora el ejercicio como al revés, Sí, como integrar, o sea, las derivadas las dio al revés. sí,
Como que Subimos. redujo la integrada, Claro, lo que pasa la es que, derivada, perdón. mira, lo que pasa es que, ¿cuál era la información que tú conocías al comienzo? Eso es Por lo que eso, pero esa decimos, información, ¿qué es lo que vamos a hacer o a qué derivada vamos a acudir? Va a depender de lo que nos den, de la claro, información que nos den. exactamente. Si les dan la posición, ¿qué es lo que pueden hacer? Si Eh, les dan la, la de arriba, ¿qué van a hacer? sacar la velocidad y la aceleración ¿Y cómo lo hacen? con la derivando, Derivando. Si ¿sí? te dan la aceleración, te la dan. Acá yo se las di, y de hecho es súper fácil porque es constante, ¿no? La constante sería 9.8. Claro. O no sé, pues tenías un auto que tú apretáis el acelerador y no cambiáis el ángulo de la aceleración, entonces el auto se va a mover con aceleración constante, ¿no? Ujú. Cuando uno hace el juego con el ángulo en el acelerador, la aceleración está cambiando, ¿no? ¿Y cómo se llama ese concepto de derivar como hacia arriba devolviéndose? ¿Tiene el mismo Ah, nombre, derivar? no, pues integración. Ah, integración, ya, ok. Integración. Este es el proceso de derivación, este es un proceso de integración. Ya, ok. O sea, lo que La hizo ahora último se llama integrar. fue integración, Ya, ok. que es como la suma y la resta. Si queréis, esta es la suma y esta es la resta, que es el proceso inverso. O esta es la multiplicación y esta otra es la división, que es el proceso inverso. En matemática siempre está esa dualidad, el proceso y su proceso inverso. Entonces, el proceso es derivar, el proceso inverso es integrar. Ya, ok, profe, gracias. ¿Ya? Y ahora, un caso especial de este MOA, un caso especial. ¿Ustedes tienen clases después de esto? Sí, yo No, solo sí, esta. pero más tarde. Yo no. Ya, voy a tomar 2 Yo no, minutos más porque quiero terminar con esto, porque no me quede nada en el tintero. ¿Ya? La otra clase retomo, tráiganme preguntas, estudien y tráiganme preguntas, por favor. Un caso especial es cuando la aceleración vale cero, ¿sí o no? Si es constante, el cero es constante, ¿no? Si la No, aceleración vale cero, si la aceleración vale cero, entonces esas ecuaciones de ahí se reducen a que a de t, la aceleración como función del tiempo vale cero. Si la aceleración vale cero, entonces la velocidad es constante, no cambia, y la posición, cuando a vale cero, ese se muere y queda x0 más b sub 0 por t, ¿no? Y esas ecuaciones que están ahí caracterizan a un movimiento que no tiene aceleración. Y cuando la aceleración es cero, es nula, ese movimiento se llama el movimiento uniforme rectilíneo. ¿Qué, qué es lo que ustedes hacen cuando salen de la casa, ¿no es cierto? Y caminan, ¿no? Cuando uno camina, ¿cómo es la velocidad que tiene? constante. Constante. Entonces están aquí, pues, por lo tanto la aceleración de ustedes es cero. Y por lo tanto la posición de ustedes respecto a un cierto punto de origen cambia linealmente con el tiempo. Es la posición que tenían al comienzo, típicamente si el origen está en su casa, y ustedes caminan entonces para allá, la posición de ustedes crece linealmente con el tiempo. Es la velocidad que ustedes tienen hacia allá multiplicada por el tiempo. Entre más tiempo pase, la distancia Profe, crece linealmente. que ¿Sí? la aceleración sea cero no es lo mismo que la constante, o sea, que la velocidad que la velocidad sea constante. Sí. Porque si la aceleración es cero, ¿no es cierto? La aceleración es la derivada de la velocidad. Entonces te dice que la derivada de la velocidad tiene que ser cero. Ah, pero si la derivada de algo es cero, quiere decir que el algo no cambia respecto al tiempo. Y por lo tanto, eso tiene que ser una constante. De hecho, el valor de la velocidad inicial, el valor tuyo
de tu velocidad cuando saliste de tu casa, pues, ahí en la reja, y empezaste a caminar. Y esa, a medida que tú caminas, no va a cambiar porque te vas a mover con velocidad constante, ¿no? Uno cuando camina no acelera, pues, se mueve con la misma velocidad con la cual empezó a caminar, que la velocidad inicial, que es esa que está ahí. Y eso se llama el MUR. El MUR, la velocidad constante, si hago un gráfico ahora de velocidad versus tiempo, esa no es una línea así, sino que es así, porque es constante, tiene pendiente cero. Y el gráfico de posición ahora, en función del tiempo, ya no es una parábola, sino que es una recta, que es esa recta que está ahí. De hecho, cuando t vale cero, la posición vale x0, que es el coeficiente de posición que está ahí, y la pendiente de esta recta es la velocidad. Y el valor de esta velocidad en este gráfico aquí es de cero, que es constante. En el último, entonces, lo único que cambiaría sería que de un punto a otro, la distancia es la que cambiaría. Linealmente, cambia Claro, linealmente con solo el aumenta la tiempo. distancia, pero no la constante de la velocidad. No, pues la velocidad no cambia. En el MUR, esta es constante. En cambio, en el MUA, este crece linealmente y este es cuadrático. Es una parábola. Cuando hay aceleración. Y son los dos movimientos más simples que hay y que de alguna manera están en la vida diaria de uno. Porque uno cuando camina se mueve con MUR. Y si uno se cae, ¿no es cierto?, del segundo piso en el techo de la casa, se subió porque estaba lloviendo, estaba arreglando el techo y se cae, mientras esté cayendo va a caer con aceleración constante. De hecho, el valor de esa aceleración va a ser en magnitud 9,8, de hecho es negativa, ¿no? Porque eh, uno utiliza los sistemas de coordenados típicamente para arriba es positivo y la aceleración de gravedad es para abajo, así que el G es realmente menos 9,8, porque está cayendo. Así que eso es a grandes rasgos los movimientos más característicos que uno puede ver. ¿Estamos? Pero esto es genérico, este arbolito, esta cosa, este que está aquí, es completamente. La aceleración, si se la dan, no tendría por qué ser constante, ¿eh? Y ustedes tendrían que integrar ese objeto que les dieron para poder controlar la velocidad y la posición y adivinar el futuro. ¿Se dan cuenta? Entonces depende de cuál les dieron, qué es lo que hacen. Si les dan la posición, lo único que pueden hacer es bajar. Si les dan la aceleración, lo único que pueden hacer es subir. Pero si les dan la velocidad, entonces si bajan, encuentran la aceleración y si suben, encuentran la posición. Eso. ¿Está claro? Sí, profe, gracias. Ya, entonces la pega que queda a ustedes para la próxima clase es mirar este video, repasarlo y estudiarse los apuntes. Cualquier duda que tengan, el Serway es un libro muy didáctico respecto a esto. Serway, volumen 1, está en la biblioteca. Ustedes deberían poder tener acceso a ese libro. En la entrada digital, lo pueden bajar a su computador. ¿Estamos? Así que voy a dejar de... voy a pausar la grabación. ¿Qué se me queda pegado? Voy a pausar la grabación y voy a dejar de compartir. Profe, una pregunta. Deberíamos entonces, según los módulos, repasar lo de... Claro, esta semana ustedes deberían estudiarse todo el módulo 1, sí o sí. De hecho, es lo que deberían haber hecho antes de llegar a esta clase. ¿Te das cuenta? O sea, Claro, esta es la pega que, que tendrían que haber hecho antes. Ahora, desde el punto de vista oficial, ustedes tienen que ver lo que viene en la próxima clase, el próximo lunes, que es el módulo 2. es que en el Canvas no nos habían cargado los ramos hasta hace como ayer. Eso mismo iba a Ya, decir yo, la información se subió hoy día, creo. Sí, de ya. hecho, hoy Sí, día a aparecieron mí los hoy ramos. día tenía. Bueno, mi consejo es que traten de acelerar el proceso de alguna manera para no
estar cojeando después. Lo que necesito es que estudien para que lleguen con preguntas en la próxima clase. ¿Ya? Ok, Eso. profe, gracias. Necesito feedback de parte de ustedes. Eso. Ya. Bien, nos vemos el próximo lunes entonces. Un abrazo a todos. Chao, Que profe, estén muy bien. gracias. Buenas Gracias. noches, Chao. profe. Chao, Gracias. profe. Chao. Gracias. Chao, Ya, chao. buenas noches. Nos vemos. Luego, profesor. Chao.